Capítulo 359. Fiebre reumática aguda. Introducción. La fiebre reumática aguda es una enfermedad multiorgánica causada por una reacción autoinmunitaria a la infección por estreptococos del grupo A. Aunque resultan afectadas muchas partes del organismo, casi todas las manifestaciones desaparecen en su totalidad. La mayor excepción es la lesión de las válvulas cardíacas, cardiopatía reumática, que puede persistir después de que desaparecen las demás manifestaciones. Consideraciones globales. La fiebre reumática aguda y la cardiopatía reumática son enfermedades de la pobreza. Fueron muy frecuentes en todos los países hasta principios del siglo XX, cuando comenzó a disminuir su incidencia en las naciones industrializadas. Esta disminución se debió en gran medida a mejores condiciones de vida, en particular menor hacinamiento y mejor higiene, lo cual dio lugar a un decremento de la transmisión de los estreptococos del grupo A. La introducción de los antibióticos y las optimizaciones en los sistemas de atención médica tuvieron un efecto complementario. La virtual desaparición de la fiebre reumática aguda y la reducción de la incidencia de la cardiopatía reumática en los países industrializados durante el siglo XX, desafortunadamente, no se reprodujeron en los países en desarrollo, donde estas enfermedades persisten. La cardiopatía reumática es la causa más frecuente de cardiopatías en los niños de esos países, y es un origen importante de mortalidad y morbilidad también en los adultos. Se estima que en todo el mundo, entre 29.7 y 43.1 millones de personas padecen cardiopatía reumática, con más de 300.000 muertes cada año. Alrededor de 95% de los casos de fiebre reumática aguda y fallecimientos por cardiopatía reumática se producen ahora en países en desarrollo, con tasas en particular altas en los países subsaharianos de África, en naciones de la cuenca del Pacífico, Australasia y sur y centro de Asia. La vía patógena a partir de la exposición a estreptococos del grupo A, seguida de infección faríngea y desarrollo ulterior de fiebre reumática aguda, recurrencias de esta fiebre y aparición de cardiopatía reumática y sus complicaciones. Se acompaña de factores diversos de riesgo y, por tanto, es factible instituir intervenciones en cada punto, figura 359-1. En naciones desarrolladas, muchos de los factores de riesgo se encuentran bajo control y, cuando es necesario, son oportunas las intervenciones. Por desgracia, la mayor carga de la enfermedad se localiza en países en desarrollo, de los cuales muchos no tienen los recursos, la capacidad o los intereses para atender esta enfermedad multifactorial. En especial, casi ninguno de los países en desarrollo cuenta con un programa de erradicación contra cardiopatía reumática, basado en registros y cuya rentabilidad esté probada para reducir la carga de cardiopatía reumática. El conocimiento de esta última y la disposición de los recursos necesarios para controlarla en los países en desarrollo es un tema que exige atención internacional. Epidemiología. La fiebre reumática aguda es una enfermedad sobre todo de los niños de 5 a 14 años de edad. Los episodios iniciales se tornaron menos comunes en adolescentes mayores y adultos jóvenes, y son inusuales en personas mayores de 30 años de edad. En cambio, los episodios recurrentes de fiebre reumática aguda son todavía relativamente frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. Este patrón difiere de la prevalencia de la cardiopatía reumática, que alcanza su máximo entre los 25 y 40 años de edad. No hay una relación clara respecto del género para la fiebre reumática aguda, pero la cardiopatía reumática afecta más a menudo a las mujeres, algunas veces hasta 2 veces más que a los varones. Patogenia. Factores relacionados con el microorganismo. Con base en las evidencias disponibles, la fiebre reumática aguda se debe de forma exclusiva a la infección de vías respiratorias superiores por estreptococos del grupo A, capítulo 148. Aunque hasta ahora ciertos serotipos M, en particular los tipos 1, 3, 5, 6, 14,
18, 19, 24, 27 y 29 se relacionaban con fiebre reumática aguda, evidencia reciente demuestra que muchos más serotipos M son reumatógenos y que las llamadas fracciones reumatógenas se encuentran solo en una minoría de serotipos relacionados con la fiebre reumática. Esta evidencia epidemiológica también señala una participación clara de la infección cutánea en la patogenia de la fiebre reumática aguda. La función potencial de los estreptococos de los grupos C y G no está claro en este momento. Factores relacionados con el hospedador. Alrededor de 3% a 6% de toda población es susceptible a la fiebre reumática aguda, y esta proporción no varía mucho entre las poblaciones. Los datos del agrupamiento familiar de casos y la concordancia en gemelos monocigotos, en particular en el caso de la córea, confirman que la susceptibilidad a presentar fiebre reumática aguda es una característica hereditaria, con una concordancia de 44% en gemelos monocigotos en comparación con 12% en dicigotos, y se ha calculado en fecha reciente en 60% la intervención de la herencia. Muchas evidencias respecto de los factores del hospedador se centran en determinantes inmunológicos. Al parecer, algunos alelos de clase 2 del antígeno leucocítico humano, HLA, Human Leukocyte Antigen, en especial HLA-DR7 y HLA-DR4, se vinculan con la susceptibilidad, en tanto que otros alelos de clase 2 se han relacionado con protección, HLA-DR5, HLA-DR6, HLA-DR51, HLA-DR52 y HLDQ. También se han descrito nexos con polimorfismos en el locus del factor de necrosis tumoral alfa, TNF-A308 y TNF-A238, concentraciones altas de lectina que se une a manosa circulante y receptores tipo TOL. Estudios recientes de relación con el genoma completo en diferentes poblaciones identificaron conexiones en la región HLA, en particular HLA-DQA1 a HLA-DQB1, y el locus de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Respuesta inmunitaria. La teoría más aceptada de la patogenia de la fiebre reumática se basa en el concepto de simulación molecular, en la cual una respuesta inmunitaria dirigida a antígenos estreptocóxicos, considerados más bien como la proteína M y N-acetilglucosamina del carbohidrato del estreptococo del grupo A, también reconoce tejidos humanos. En dicho modelo, los anticuerpos con reacción cruzada se unen a células endoteliales en la válvula cardíaca, lo cual da origen a la activación de la molécula de adherencia BCAM1, y, como resultado, hay atracción de linfocitos activados y lisis de células endoteliales en presencia de complemento. Esto último induce la liberación de péptidos como laminina, queratina y tropomiosina, los cuales activan a su vez a linfocitos T que experimentan reacción cruzada e invaden el corazón, amplifican el daño y propagan el epítope. Otra hipótesis propone que el daño inicial proviene de la invasión de superficies epiteliales por el estreptococo, con unión de la proteína M al colágeno tipo 4, y permite que se transforme en un fenómeno inmunogénico, pero no con participación del mecanismo de simulación molecular. Manifestaciones clínicas. Hay un periodo de latencia de casi 3 semanas, 1 a 5 semanas, entre la infección por estreptococo del grupo A desencadenante y la aparición de las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática aguda. Las excepciones son corea y carditis indolente, que pueden presentarse tras periodos de latencia prolongados que persisten hasta por 6 meses. Si bien muchos pacientes refieren una faringitis previa, el grupo precedente de infecciones por estreptococos del grupo A no suele ser sintomático. En estos casos, solo se confirma con pruebas de anticuerpo estreptocóxico. La característica clínica más común de la fiebre reumática aguda es la poliartritis. Se presenta en 60 a 75% de los casos, y la carditis, 50 a 75%.
La prevalencia de la corea en la fiebre reumática aguda varía mucho con la población y fluctúa menos de 2% a 30%. En la actualidad, el eritema marginal y los nódulos subcutáneos son raros y se observan en menos del 5% de los casos. Afectación cardíaca. Hasta 75% de los pacientes con fiebre reumática aguda evoluciona a cardiopatía reumática. El endocardio, el pericardio o el miocardio resultan afectados. La lesión valvular es el dato distintivo de la carditis reumática. La válvula mitral casi siempre está afectada, algunas veces junto con la válvula aórtica. La alteración sola de la válvula aórtica es rara. El daño de las válvulas pulmonar o tricúspide es consecuencia por lo regular de las mayores presiones pulmonares que a su vez son resultados de la valvulopatía izquierda. El comienzo del daño valvular origina insuficiencia y, con el paso de los años, casi siempre como consecuencia de episodios recurrentes, hay engrosamiento, cicatrices y calcificación de válvulas y estenosis valvular, figura 359-2. Véanse los videos 359-1 y 359-2. Por tanto, la manifestación característica de la carditis en personas que no estaban afectadas es la insuficiencia mitral que en ocasiones acompaña de insuficiencia aórtica. La inflamación del miocardio puede afectar las vías de conducción eléctrica y prolongar el intervalo PR, bloqueo auriculoventricular de primer grado, o, en raras ocasiones, un bloqueo de mayor grado, y amortiguamiento del primer ruido cardíaco. Afectación articular. La forma más frecuente de afectación articular en la fiebre reumática aguda es la artritis, es decir, evidencia objetiva de inflamación, con articulaciones calientes, hinchadas, enrojecidas o dolorosas al tacto, y la afectación de varias articulaciones, esto es, poliartritis. Este último signo casi siempre es migratorio, y se desplaza de una articulación a otra en un lapso de horas. Por lo general, la fiebre reumática aguda afecta a grandes articulaciones, muy a menudo rodillas, tarso, caderas y codos, y es asimétrica. El dolor es intenso y muchas veces incapacitante, hasta que inicia la administración de fármacos antiinflamatorios. También es relativamente frecuente la afectación articular menos grave, y se ha reconocido como una posible manifestación importante en poblaciones de alto riesgo, según la revisión más reciente de los criterios de Jones. La artralgia sin signos objetivos de inflamación articular se localiza en articulaciones grandes, con las mismas características migratorias que la poliartritis. En algunas poblaciones, el signo inicial de fiebre reumática aguda puede ser la monoartritis aséptica, que a su vez es resultado del inicio temprano del consumo de fármacos antiinflamatorios, antes de que se defina el patrón migratorio típico. Las manifestaciones articulares de la fiebre reumática aguda responden muy bien a los salicilatos y a otros antiinflamatorios no esteroideos, NSAID, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. En realidad, es improbable que la afectación articular que persiste más de 1 o 2 días después de iniciar la administración de salicilatos se deba a fiebre reumática aguda. Corea. La corea de Sydenham se presenta sin ninguna otra manifestación. Aparece tras un periodo de latencia prolongado después de una infección por estreptococos del grupo A y se observa sobre todo en mujeres. Los movimientos coreiformes afectan en especial la cabeza, lo cual produce movimientos característicos de la lengua, y las extremidades superiores. Capítulo 436. Estos pueden ser generalizados o estar restringidos a un lado del cuerpo, hemicorea. En los casos leves, se pone de manifiesto solo con la exploración cuidadosa, en tanto que en los casos más graves, los individuos afectados no pueden realizar actividades cotidianas. A menudo se acompaña de la habilidad emocional o rasgos obsesivo-compulsivos que pueden durar más que los movimientos coreiformes. Por lo regular, muestran resolución en 6 semanas, pero en ocasiones duran hasta 6 meses.
Más del 50% de los pacientes que se presentan con corea tiene carditis, razón por la cual la ecocardiografía debe ser parte del estudio. Manifestaciones cutáneas. El exantema típico de la fiebre reumática aguda es el eritema marginal, capítulo 19, el cual comienza como máculas rosadas que tienen un aspecto claro en la parte central y que dejan un borde difuso serpiginoso. El exantema es evanescente y aparece y desaparece ante los ojos del examinador. Por lo general se presenta en el tronco, algunas veces en las extremidades, pero casi nunca en la cara. Los nódulos subcutáneos consisten en masas indoloras móviles y pequeñas, 0.5 a 2 centímetros bajo la piel, superpuesta a prominencias óseas, en particular en manos, pies, codos, occipucio y, en ocasiones, vértebras. Constituyen una manifestación tardía que aparece 2 a 3 semanas después de iniciada la enfermedad. Dura solo algunos días a 3 semanas y casi siempre se vincula con carditis. Otras manifestaciones. En gran parte de los casos de fiebre reumática aguda hay fiebre, aunque raras veces en pacientes con corea pura. Si bien la fiebre alta, mayor a 39 grados, es la regla, no son infrecuentes los aumentos menores en la temperatura. En muchos casos se encuentran elevados los reactantes de fase aguda. Evidencia de una infección previa por estreptococos del grupo A. Con excepción de la corea y la carditis leve, las cuales se manifiestan muchos meses más tarde, es esencial el dato de una infección previa por estreptococos del grupo A para establecer el diagnóstico de fiebre reumática aguda. Dado que en muchos casos no se dispone de un cultivo positivo de frotis faríngeo o una prueba de antígeno rápida, por lo general se necesitan datos serológicos. Las pruebas serológicas más comunes son las concentraciones de antiestreptolicina O, ASO, y anti-DNasa B, ADB. Cuando sea posible, se determinan los intervalos de referencia específicos de edad en una población local de personas sanas que no tengan una infección reciente por estreptococos del grupo A. Confirmación del diagnóstico. Dado que no hay una prueba definitiva, el diagnóstico de fiebre reumática aguda se basa en la presencia de una combinación de manifestaciones clínicas típicas junto con datos de una infección previa por estreptococos del grupo A y la exclusión de otros diagnósticos. Tal incertidumbre llevó en 1944 al Dr. T. Dockett Jones a elaborar un conjunto de criterios, conocidos más adelante como criterios de Jones, para facilitar el diagnóstico. La revisión más reciente de los criterios de Jones, cuadro 359-2, exige que el médico determine si el paciente proviene de una población que se sabe que experimenta tasas bajas de fiebre reumática aguda. Para este grupo, hay un ajuste de criterios de bajo riesgo. Para todos los demás, hay una serie de criterios más sensibles. Tratamiento. Fiebre reumática aguda. En los pacientes con posible fiebre reumática aguda, se establece una vigilancia ulterior constante para asegurar la confirmación del diagnóstico, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y otros síntomas, además del inicio de medidas preventivas que comprendan profilaxis secundaria, incluidos un registro de fiebre reumática aguda y la educación para la salud. Se solicita ecocardiografía en todos los casos posibles con el propósito de ayudar a establecer el diagnóstico y determinar la gravedad al inicio de cualquier carditis. En el cuadro 359-3 se enumeran otros estudios que deben realizarse. No hay ningún tratamiento para la fiebre reumática aguda que modifique la probabilidad de aparición o agravamiento de la cardiopatía reumática. Con excepción del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que puede salvar la vida en caso de carditis grave, el tratamiento de la fiebre reumática aguda es sintomático. Antibióticos. Todos los pacientes con fiebre reumática aguda deben recibir antibióticos suficientes para tratar la infección desencadenante por estreptococos del grupo A, capítulo 148. La penicilina es el fármaco de elección
y se administra por vía oral, como fenoximetilpenicilina, 500 miligramos, 250 miligramos para niños menores a 27 kilogramos, vía oral, cada 12 horas, o amoxicilina, 50 miligramos por kilogramo, máximo 1 gramo por día durante 10 días, o en una sola dosis de 1.2 millones de unidades, 600.000 unidades para niños menores a 27 kilogramos, intramuscular de penicilina G benzatínica. Salicilatos y antiinflamatorios no esteroideos. Pueden utilizarse para tratar la artritis, la artralgia y la fiebre, una vez que se confirma el diagnóstico. No son de utilidad en el tratamiento de la carditis o la corea. El ácido acetil salicílico es el fármaco más indicado, en dosis de 50 a 60 miligramos kilogramo de peso al día, hasta un máximo de 80 a 100 miligramos kilogramo al día, 4 a 8 gramos al día en adultos, en 4 a 5 fracciones. Con dosis mayores, es importante vigilar al paciente en busca de síntomas de salicilismo, como náusea, vómito o acúfenos. Si aparecen tales manifestaciones, es necesario reducir la dosis. Cuando los síntomas agudos se resuelven de forma importante, por lo regular en las primeras 2 semanas, pueden disminuirse las dosis altas a 50 a 60 miligramos kilogramo al día durante 2 a 4 semanas más. Después de 3 semanas de interrumpir el fármaco, algunas veces reaparecen la fiebre, los signos articulares y los reactivos de fase aguda altos. Ello no implica una recurrencia y puede comenzarse de nuevo el uso de salicilatos por un lapso breve. Muchos médicos prefieren usar naproxeno en dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo al día, ya que puede ser más seguro que el ácido acetil salicílico y tiene la ventaja de administrarse 2 veces al día. Insuficiencia cardíaca congestiva. Glucocorticoides. El empleo de glucocorticoides en la fiebre reumática aguda es todavía controvertido. 2 metaanálisis no han logrado demostrar un beneficio de los glucocorticoides en comparación con placebo o salicilatos para mejorar el pronóstico de la carditis a corto o más largo plazo. Sin embargo, los estudios incluidos en estos metaanálisis tuvieron lugar hace más de 40 años y no se emplearon los fármacos administrados con regularidad en la actualidad. Muchos médicos tratan los casos de carditis grave, que producen insuficiencia cardíaca, con glucocorticoides porque consideran que pueden reducir la inflamación aguda y favorecer una curación más rápida de la insuficiencia. Sin embargo, los beneficios potenciales de este tratamiento deben equilibrarse con los posibles efectos adversos. Si se recetan, se recomienda la prednisona o la prednisolona en dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, máximo 80 miligramos, y a menudo solo se necesitan durante algunos días o hasta por un máximo de 3 semanas. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Véase el capítulo 258. Reposo en cama. Las recomendaciones habituales del reposo en cama a largo plazo, alguna vez parte fundamental del tratamiento, ya no suelen ponerse en práctica. Más bien, el reposo en cama se prescribe según se necesite mientras haya artritis y artralgia, y en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Una vez que se controlan bien los síntomas, puede iniciarse la movilización según se tolere. Los fármacos para controlar los movimientos anormales no alteran la duración o el desenlace de la corea. En los casos más leves se recomienda proporcionar un ambiente tranquilo. En los enfermos con corea grave, la carbamazepina o el valproato sódico son preferibles al haloperidol. Es posible que no se observe una respuesta durante 1 a 2 semanas, y los fármacos deben continuarse durante al menos 1 a 2 semanas luego de la desaparición de los síntomas. Hay evidencias recientes de que los corticoesteroides son eficaces y permiten una atenuación más rápida de los síntomas en la corea. Deben considerarse en casos graves o resistentes.
Es posible comenzar la administración de prednisona o prednisolona en dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso al día e iniciar de modo gradual la disminución de las dosis, de preferencia después de una semana si los síntomas desaparecen. Aunque si empeoran, es necesaria en ocasiones la disminución más lenta o el aumento temporal de las dosis. Inmunoglobulina intravenosa. Estudios a pequeña escala han sugerido que la inmunoglobulina intravenosa puede conducir a una supresión más rápida de la corea, pero no han demostrado un beneficio en el pronóstico a corto o largo plazo de la carditis en la fiebre reumática aguda sin corea. Ante la falta de mejores datos, no se recomienda la inmunoglobulina intravenosa, excepto en casos de corea grave resistente a otros tratamientos. Pronóstico. Sin tratamiento, la fiebre reumática aguda tiene una duración promedio de 12 semanas. Con tratamiento, los pacientes casi siempre reciben el alta médica en 1 o 2 semanas. Se vigilan los marcadores inflamatorios cada 1 a 2 semanas hasta que se normalizan, por lo regular en las primeras 4 a 6 semanas, y se lleva a cabo una ecocardiografía luego de 1 mes para determinar una posible progresión a la carditis. Los casos con carditis más grave necesitan vigilancia clínica y ecocardiográfica rigurosa a largo plazo. Una vez que se resuelve el episodio agudo, la prioridad consiste en asegurar el seguimiento clínico ulterior a largo plazo y adoptar un régimen de profilaxis secundaria. Los pacientes deben incluirse en el registro local de fiebre reumática aguda, si existe alguno, y se establece contacto con los médicos de atención primaria para asegurar un plan de seguimiento y administración de profilaxis secundaria antes de darlos de alta. A los enfermos y sus familias también se les informa sobre la enfermedad, con énfasis en la importancia de cumplir con la profilaxis secundaria. Prevención. Prevención primaria. En condiciones ideales, la prevención primaria comprende la eliminación de los principales factores de riesgo de infección estreptocóxica, en particular el hacinamiento. Esto es difícil en la mayor parte de los lugares donde es común la fiebre reumática aguda. Existen esfuerzos internacionales concertados para desarrollar una vacuna contra los estreptococos del grupo A que evitaría la infección faríngea y cutánea y, por consiguiente, evitaría la fiebre reumática aguda en ausencia de una vacuna adecuada. Sin embargo, la base de la prevención primaria para fiebre reumática aguda todavía es la profilaxis primaria, es decir, el tratamiento oportuno y completo de la faringitis estreptocóxica del grupo A con antibióticos. Si se instituye durante los primeros 9 días después de iniciada la disfagia, el régimen de penicilina, como se describió para el tratamiento de la fiebre reumática aguda, previene casi todos los casos. En sitios en que son frecuentes fiebre reumática aguda y cardiopatía reumática y no se cuenta con el diagnóstico microbiológico de faringitis por estreptococos del grupo A, como en países de escasos recursos, las guías de atención primaria recomiendan tratar a todo paciente de faringitis con penicilina o, de manera alternativa, utilizar un algoritmo clínico para identificar a individuos que muestran una mayor probabilidad de padecer faringitis por estreptococos del grupo A. Estas medidas, aunque son imperfectas, reconocen la importancia de la prevención de fiebre reumática aguda a costa de tratar en grado excesivo muchos casos de faringitis sin relación con estreptococos del grupo A. Aunque no hay prueba de que el tratamiento antibiótico de las infecciones cutáneas por estreptococos del grupo A pueda evitar la fiebre reumática aguda, la evidencia creciente de que el impétigo tiene una fuerte relación con la fiebre reumática aguda en algunas poblaciones apunta en favor de un enfoque en el tratamiento y prevención de las infecciones cutáneas por estreptococos del grupo A, como parte de la estrategia integral de control de la fiebre reumática aguda en regiones con impétigo endémico. Prevención secundaria. El elemento básico para erradicar fiebre reumática aguda y cardiopatía reumática es la prevención secundaria.
Los pacientes con fiebre reumática aguda están expuestos a un riesgo mucho mayor que el de la población general de presentar un nuevo episodio de fiebre reumática aguda después de una infección por estreptococos del grupo A. En consecuencia, deben someterse a profilaxis de largo plazo con penicilina para prevenir recurrencias. El mejor antibiótico para la profilaxis secundaria es la penicilina G-benzatínica, 1.2 millones de unidades o 600.000 unidades si la persona pesa menor a 27 kilogramos, aplicada cada 4 semanas. Puede administrarse cada 3 semanas o incluso cada 2 semanas cuando se considera que el enfermo tiene un riesgo en particular alto. No obstante, cuando se puede lograr el cumplimiento estricto con la dosificación de cada 4 semanas, rara vez es necesario aplicar dosis más frecuentes. Después del esquema anterior, puede administrarse 2 veces al día penicilina B oral, 250 miligramos, pero es menos eficaz que la penicilina G-benzatínica. Los pacientes alérgicos a este fármaco reciben 250 miligramos de eritromicina 2 veces al día. La duración de la profilaxis secundaria depende de muchos factores, en particular el tiempo transcurrido desde el último episodio de fiebre reumática aguda. Con el tiempo disminuyen las posibilidades de recurrencia. Edad disminuye la probabilidad de recurrencias con la edad y gravedad de cardiopatía reumática. En caso de enfermedad grave, tal vez sea prudente evitar incluso el mínimo riesgo de recurrencia por las consecuencias potenciales graves, cuadro 359-4. La profilaxis secundaria se establece mejor como parte de un programa coordinado de erradicación de cardiopatía reumática, con base en un registro de pacientes. Los registros mejoran la posibilidad de vigilar a los enfermos e identificar a quienes no cumplen con el esquema profiláctico, e instituir medidas para mejorar el cumplimiento clínico.